Clara, una joven de 24 años, vivía en Bahía Serena, un pequeño pueblo costero donde los días parecían repetirse sin fin. Aunque muchos consideraban ese rincón del mundo como un paraíso de tranquilidad, para ella era una jaula de rutina y expectativas. Desde niña, se le había enseñado a ser la hija obediente, la hermana responsable y, algún día, la esposa perfecta. Sin embargo, en el fondo de su corazón, siempre había anhelado algo más. Había noches en las que, mientras contemplaba el mar desde los acantilados, sentía que las olas le susurraban secretos de lugares lejanos, invitándola a un destino que parecía escaparse de sus manos. Su vida giraba en torno a su familia. Su madre, Amalia, era el pilar del hogar, una mujer firme pero amorosa, que mantenía todo bajo control con una mezcla de ternura y autoridad. Su padre, Mateo, pasaba largas jornadas en el mar, un hombre reservado que parecía más cómodo con las olas que con las palabras. Sus hermanos, Tomás y Lucía, aunque cercanos en edad, estaban inmersos en sus propios mundos, dejando a Clara sola con sus pensamientos. Esta desconexión con quienes la rodeaban acentuaba aún más su sensación de aislamiento, como si estuviera atrapada en un papel que nunca había elegido. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. El único escape de Clara era su conexión con la naturaleza. Desde pequeña, encontraba consuelo en el sonido del viento, el crujir de la madera vieja de la finca y el rumor constante del océano. Sin embargo, esta conexión no era suficiente para aliviar la inquietud que llevaba dentro. Sabía que había algo más esperándola, algo que debía descubrir por sí misma. Lo que Clara no sabía era que su encuentro con Nilo, un burro aparentemente común en la finca, cambiaría su vida de una forma que jamás habría imaginado. Todo comenzó una cálida mañana de verano, cuando los padres de Clara, Amalia y Mateo, anunciaron que viajarían al mercado de un pueblo vecino para vender pescado y comprar provisiones. Como era habitual, dejaron a Clara a cargo de la finca. Aunque cuidar a los animales no era una tarea difícil, representaba una oportunidad para desconectarse de las exigencias familiares. Clara aceptó sin pensarlo demasiado, viendo esos días como un respiro de la rutina que la asfixiaba. Quizá, en ese breve tiempo a solas, podría reflexionar sobre lo que realmente deseaba en la vida. La finca era un lugar sencillo, pero lleno de vida. Los gallos cantaban al amanecer, las cabras pastaban tranquilamente y los burros descansaban bajo la sombra de los árboles. Mientras realizaba sus tareas diarias, Clara notó a uno de los burros que hasta entonces había pasado desapercibido, Nilo. Era un animal diferente a los demás. Su pelaje negro como la noche brillaba intensamente bajo el sol, y sus ojos, grandes y profundos, parecían esconder secretos que Clara no lograba descifrar. Intrigada, Clara comenzó a pasar más tiempo observándolo. Al principio, se limitaba a alimentarlo y asegurarse de que estuviera bien cuidado, pero pronto sintió la necesidad de acercarse más. Había algo tranquilizador en la serenidad de Nilo, una calma que contrastaba con el caos interno que Clara llevaba dentro. A medida que avanzaban los días, Clara empezó a notar que buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con Nilo. En lugar de centrarse en las demás tareas de la finca, encontraba consuelo en estar cerca de él, en acariciar su suave pelaje y perderse en la profundidad de su mirada. Era como si, de alguna forma, ese burro silencioso se hubiera convertido en su confidente, en un refugio emocional al que podía acudir cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Sin darse cuenta, Clara comenzó a experimentar un cambio. Las conversaciones con su familia se volvieron menos importantes, y las preocupaciones que alguna vez la habían atormentado comenzaron a desvanecerse. Nilo, con su imponente presencia y su serenidad, llenaba un vacío que Clara no había sabido cómo llenar. Pero al mismo tiempo, esta conexión inesperada también la enfrentaba a preguntas inquietantes. ¿Qué era realmente lo que buscaba en él? ¿Por qué sentía una paz tan profunda en su compañía? Las respuestas, aunque todavía lejanas, estaban a punto de revelarse. La relación entre Clara y Nilo comenzó a intensificarse de formas que ella no podía explicar. Al principio, todo parecía una simple curiosidad, pero pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Cada mañana, Clara despertaba emocionada, no por las tareas del día, sino por la oportunidad de estar cerca de Nilo. Su compañía era un bálsamo, un lugar donde Clara podía ser ella misma sin miedo a las expectativas familiares. Con cada caricia y mirada compartida, la conexión entre ambos crecía, volviéndose cada vez más personal e inexplicable. Nilo, que al principio parecía indiferente, comenzó a responder a la atención de Clara.
aunque seguía siendo un animal tranquilo y reservado, había algo en sus gestos, en la forma en que inclinaba la cabeza o la seguía con la mirada, que daba la sensación de que entendía a Clara de una manera que nadie más podía. Era como si él también estuviera buscando algo en ella, como si ambos compartieran una soledad que solo podían aliviar juntos. Sin embargo, mientras la conexión con Nilo crecía, la relación de Clara con su familia empezaba a resquebrajarse. Amalia notó que su hija pasaba cada vez más tiempo en la finca, descuidando las labores del hogar y evitando las conversaciones familiares. «Clara, ¿por qué dedicas tanto tiempo a ese burro? La gente del pueblo empezará a hablar», le dijo su madre un día con tono preocupado. Pero Clara solo encogió los hombros, incapaz de explicar lo que sentía. El aislamiento de Clara se hizo más evidente. Sus hermanos, Tomás y Lucía, intentaron involucrarla en las actividades familiares, pero ella siempre encontraba una excusa para evitarlos. Los almuerzos familiares, una tradición de unión en la casa, se convirtieron en momentos incómodos en los que Clara apenas hablaba. Sus pensamientos estaban siempre con Nilo, y lo que antes había sido su mundo ahora le parecía vacío y sin sentido. Una tarde, mientras Clara estaba con Nilo en el establo, algo cambió. Se sentó junto a él en la paja, agotada por las emociones que la habían estado consumiendo. Nilo, con un gesto inusualmente cercano, se acostó a su lado, y en ese instante Clara sintió una paz que nunca había experimentado. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el universo entero girara en torno a ese momento. Pero junto con esa paz, llegó una revelación inquietante. Clara estaba proyectando en Nilo todo lo que le faltaba en su vida, todo lo que no podía encontrar en su familia o en sí misma. Esa noche, Clara no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas y dudas. ¿Era saludable esta conexión? ¿Estaba perdiendo el rumbo al aferrarse tanto a un animal? Lo que no sabía era que este vínculo estaba a punto de llevarla a un punto de quiebre emocional. El clímax de la relación entre Clara y Nilo llegó una noche cuando, después de un día especialmente difícil, Clara decidió buscar consuelo en el establo. Sin embargo, al llegar, algo no estaba bien. Nilo no se encontraba en su lugar habitual. Desesperada, Clara comenzó a llamarlo, recorriendo la finca en la oscuridad. Finalmente, lo encontró a la distancia, inmóvil, mirando el horizonte bajo la luz de la luna. Algo en su postura era diferente, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. Clara se acercó lentamente, susurrando su nombre, pero Nilo no reaccionó como de costumbre. Cuando lo miró a los ojos, percibió algo que nunca antes había visto, una melancolía profunda, casi humana. Ese momento fue un golpe para Clara, quien de repente sintió que su refugio emocional se estaba desmoronando. En ese instante, Clara comprendió lo que había estado negando durante semanas: su conexión con Nilo no era sostenible. Había proyectado en él todas sus carencias emocionales, buscando en su compañía una respuesta a sus propios miedos y vacíos. Pero ahora, enfrentada a la distancia de Nilo, entendió que no podía seguir escapando de sus problemas personales refugiándose en él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de su realidad, debía enfrentar sus conflictos internos y su relación con su familia. Esa noche, Clara tomó una decisión dolorosa pero necesaria. Al día siguiente, habló con sus padres y les confesó lo que había estado sintiendo. Amalia y Mateo, aunque sorprendidos, escucharon con atención. Clara explicó cómo se había sentido atrapada por las expectativas familiares y cómo su conexión con Nilo había sido un intento de encontrar un propósito y una paz que no podía hallar en su entorno. Sus palabras abrieron una puerta al entendimiento, y aunque no todo se resolvió de inmediato, fue un primer paso hacia la reconciliación. Los padres de Clara decidieron trasladar a Nilo a una finca más grande en las afueras del pueblo, donde estaría mejor cuidado. Aunque la idea de separarse de él rompía el corazón de Clara, entendió que era lo mejor para ambos. En su último momento juntos, Clara se arrodilló frente a Nilo, lo acarició por última vez y le susurró: «Gracias por todo lo que me enseñaste. Ahora debo seguir adelante». Aunque las lágrimas empañaron su vista, sintió una paz que no había experimentado antes, como si al despedirse de Nilo estuviera también liberándose de sus propias cadenas emocionales. Con el tiempo, Clara comenzó a reconstruir su vida. Recuperó el diálogo con su madre, Amalia, quien poco a poco empezó a comprender las inquietudes de su hija. También se acercó a sus hermanos, descubriendo que, a pesar de las diferencias, podían apoyarse mutuamente.
Nilo siempre ocuparía un lugar especial en su corazón, pero Clara entendió que su verdadero camino debía construirse enfrentando sus miedos y fortaleciendo las relaciones humanas. En lugar de buscar refugio en el exterior, aprendió a encontrar paz dentro de sí misma. Con el paso del tiempo, Clara aprendió a mirar hacia atrás y entender que su vínculo con Nilo había sido un reflejo de todo lo que no podía expresar. Él había sido su refugio en un momento de confusión, un catalizador para reconocer lo que realmente necesitaba. Aunque la despedida había sido dolorosa, también marcó el inicio de una etapa de autodescubrimiento y transformación en su vida. Lo que comenzó como una conexión inexplicable con un animal terminó siendo la llave para abrir una puerta hacia su propio interior. Clara se dio cuenta de que su aislamiento no era solo hacia su familia, sino también consigo misma. Había evitado explorar sus emociones, su propósito y su lugar en el mundo. A través de la relación con Nilo, entendió que, aunque los lazos con otros seres vivos pueden ser poderosos, no pueden reemplazar el trabajo interno que cada persona debe hacer para sanar y crecer. Esa lección la acompañaría para siempre. La reconciliación con su familia no fue inmediata, pero Clara comenzó a dar pasos pequeños pero firmes. Se sentó a hablar con su madre, Amalia, explicándole cómo se había sentido atrapada por las expectativas de los demás. Amalia, aunque al principio le costó aceptar las palabras de su hija, finalmente comprendió que Clara necesitaba encontrar su propio camino. Esta nueva dinámica no solo ayudó a Clara, sino que también fortaleció el vínculo entre madre e hija, permitiendo un entendimiento que antes parecía imposible. Por otro lado, Clara también se reconectó con sus hermanos, Tomás y Lucía. Poco a poco, recuperaron la cercanía perdida y encontraron maneras de apoyarse mutuamente. Clara empezó a participar en las actividades familiares con un interés renovado, no porque fuera una obligación, sino porque quería ser parte de ese núcleo. Aprendió a equilibrar sus propias necesidades con las de su familia, entendiendo que las relaciones humanas, aunque complejas, son esenciales para el crecimiento personal. Nilo nunca dejó de ocupar un lugar especial en su corazón. Aunque ya no estaba en la finca, Clara sabía que él estaba bien cuidado y viviendo en un lugar más adecuado para él. A veces, en los días tranquilos, pensaba en sus ojos profundos y en cómo había sido el único capaz de ver la parte más vulnerable de su alma. Nilo había sido más que un animal, había sido un maestro silencioso que le mostró la importancia de enfrentar sus propios miedos y buscar respuestas dentro de sí misma. Con los años, Clara encontró un propósito que la llenó de satisfacción. Decidió convertirse en cuidadora de animales, ayudando a otros a entender la conexión única que puede existir entre los humanos y los seres que los rodean. Esta nueva vocación no solo le permitió honrar lo que había vivido con Nilo, sino también compartir con otros las lecciones que él le había enseñado, la importancia del amor, la empatía y la capacidad de sanar. En última instancia, Clara entendió que la vida no se trata de escapar de los problemas, sino de enfrentarlos con valentía. La experiencia con Nilo fue un capítulo que marcó su vida, no como un final trágico, sino como el inicio de un viaje hacia la libertad emocional y la autenticidad. Y aunque la ausencia de Nilo aún dolía, Clara sabía que había ganado algo mucho más valioso, la capacidad de reconstruirse a sí misma y de encontrar paz en los lugares donde antes solo había vacío.